En un arranque de rebeldía juvenil tardía, le cambié el nombre a la charla. ¿Sí? Así que vamos a llamar la normalidades de la glucemia del paciente internado. Vamos a pasar una clase que no es muy larga, y en la segunda parte vamos a repasar lo que son las guías americanas. La clase está armada de muchas fuentes, y en la segunda parte vamos a revisar lo que dicen las guías americanas para este año, para el manejo del paciente internado. Bueno, los pacientes diabéticos conocidos representan el 18,62% de toda población internada. Y a esto tenemos que sumarle los pacientes diabéticos que desconocen su condición y aquellos otros que cursan con hiperglucemia de estrés. ¿Por qué hay que prestar atención a la glucemia? Porque los valores de glucosa normales se asocian con malos resultados: mayor morbilidad, prolongación de la duración de la internación y aumento de la mortalidad. Y acá ya vamos a ir dejando uno de los puntos salientes, y es que se recomienda que todo paciente que se interne y que tenga normalidades de la glucemia, se obtenga una determinación de hemoglobina glicosilada. En el caso de los diabéticos, es que no tenemos una previa que tenga a menor de 3 meses de antigüedad. Y si es un paciente que no sabemos su situación, si es diabético o no, para saber dónde ponerlo. Bueno, ¿por qué razón tenemos que prestar atención a la glucemia en la internación? Y es que tanto los pacientes que manejan glucemias muy bajas como los que tienen glucemias muy altas, les va peor. Fíjense que cuando las glucemias son en menores de a 100, en los pacientes diabéticos, la mortalidad es francamente más alta. Más en los diabéticos que los no diabéticos. Los pacientes no diabéticos obviamente no van a recibir medicación para descender su glucemia, pero en los pacientes diabéticos se está interviniendo para que baje la glucemia. Y esa intervención puede ser inadecuada. Y de hecho, bajar demasiado la glucosa trae estos inconvenientes. La hipoglucemia aumenta la mortalidad. ¿Y qué pasa por encima de 200? Fíjense que está muy aumentada la mortalidad en los pacientes no diabéticos. Eso puede incluir pacientes que tienen hiperglucemia de estrés y algunos pacientes diabéticos cuya condición se desconoce. Y muy probablemente esté reflejando una desatención de los niveles de la glucemia. ¿Cuántas veces no le dimos importancia a la glucemia porque el paciente aparentemente no era diabético? Y pensamos que la simple hiperglucemia de estrés no tendría mayor trascendencia, pero fíjense que la mortalidad es mucho mayor. Bueno, los desvíos de los niveles de la glucemia pueden ser para arriba o para abajo, y se toma como punto de corte de internación la glucemia de 140 para tomarla como hiperglucemia. La hipoglucemia es el valor menor de 70, pero entre los pacientes internados vamos a procurar que no baje de 110 o de 100. Nos tomamos un límite de confianza. Bueno, entonces vamos a distinguir 3 tipos de pacientes en la internación. Aquellos que tienen una diabetes ya conocida de antes, los pacientes que desconocen su situación de ser diabéticos, y aquellos que tienen hiperglucemia de estrés. Muy bien. Diabetes conocida es cuando al momento de la internación se conoce la presencia de la enfermedad. La diabetes desconocida es aquella que diagnosticamos cuando las glucemias son mayores de 140 y la hemoglobina A1C resulta mayor de 6,5%. La hiperglucemia de estrés es cuando las glucemias son mayores de 140, pero la hemoglobina A1C resulta menor de 6,5. Hipoglucemia es cuando la glucemia es menor de 70. Hay que tener mucho cuidado con esta contingencia porque entre los internados se asocia a mayor morbilidad, mortalidad
y una prolongación de la internación. Y son factores de riesgo para presentarla la reducción o la suspensión de la alimentación, la insuficiencia renal o hepática, el deterioro de la conciencia, la suspensión de los glucocorticoides o déficit de hormonas de contrarregulación. Bueno, ¿qué pasa cuando la glucemia desciende? Cuando desciende de 80, sucede algo que no está escrito en el cuadro, y es que se reduce sensiblemente la secreción de insulina. Cuando desciende de 70 miligramos por decilitro, se ponen en marcha las hormonas de contrarregulación. Por eso se toma 70 como límite para definir a la hipoglucemia. Lo primero que se observa es que se secretan catecolaminas y glucagón, seguido de cortisol y hormona de crecimiento. Con el sucesivo descenso de la glucemia van a aparecer los síntomas autonómicos, después los neuroglucopénicos y el déficit cognitivo. Con menos de 40 ya hay letargia y menos de 30 hay convulsiones y coma. Pensemos, por ejemplo, en un paciente que está internado por una angina inestable o por un infarto, que por alguna razón tenga hipoglucemia. No lo va a ayudar para nada tener una descarga de catecolaminas que aumente la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno y que agrave, por ejemplo, la cardiopatía isquémica. O en algún otro tipo de paciente que por deterioro neurológico tenga, por ejemplo, una broncoaspiración, seguido de una neumonía aspirativa, hipoxia, etc. Esto nos va a complicar mucho la evolución. Bueno, después distinguimos ya sea diabético previo, diabético que diagnosticamos en la internación, o paciente con hiperglucemia de estrés, puede ser un paciente crítico o un paciente no crítico. ¿A cuáles calificamos como críticos? Son aquellos que están internados en la unidad de terapia intensiva o en la unidad coronaria, quienes no se alimentan, que tienen trastorno de la conciencia, o que están sometidos a asistencia respiratoria mecánica, que están hipóxicos o hemodinámicamente inestables. Estos pacientes no pueden recibir insulina por vía subcutánea, de manera que si tenemos que administrar insulina, la única vía posible es la endovenosa. Bueno, entonces entre los pacientes críticos se va a indicar insulina cuando la glucemia supere los 180 miligramos por decilitro en 2 mediciones consecutivas, dentro de 1 hora. Y el objetivo es mantener la glucemia entre 140 y 180. En el paciente con hiperglucemia de estrés, si la glucemia desciende por debajo de 140, se suspende la infusión de insulina. Y hay que evitar glucemias menores de 110 porque la mortalidad aumenta. Bueno, monitoreo glucémico. En los pacientes que pueden comer, se realiza el monitoreo antes de cada comida. Si recibe alimentación por vías de excepción, se puede controlar la glucemia cada 4 horas o cada 6 horas. Y si la hiperglucemia persiste más de 48 horas, vamos a tener que comenzar con insulina basal. Si la hiperglucemia no persiste, se suspenden los controles. La excepción es esos pacientes que están bajo terapia con esteroides y los que tienen alimentación por vía de excepción. Esos siguen monitorizándose porque pueden tener hiperglucemia. Bueno, en paciente no crítico, indicamos insulina a partir de glucemias de 140, en ayunas o preprandial de manera sostenida. Podemos tener objetivos de ayuna y preprandial entre 100 y 140, y en el resto del día menores de 180. ¿Por qué menores de 180? Porque después de 180 va a estar poliúrico y va a perder agua, iones por orina, y el paciente se puede deshidratar. Bueno, estos objetivos se tienen que
adaptar, obviamente, casos de una limitada expectativa de vida. Pero siempre hay que evitar la hipoglucemia, la deshidratación y el catabolismo. Bueno, entonces, a pacientes no críticos, ¿a quienes le indicamos el monitoreo de la glucemia? En aquellos que son diabéticos, que presentan hiperglucemia durante la internación, los alimentados por vía de excepción y los que reciben glucocorticoides. Bueno, muy bien. En el paciente no crítico se recomienda el uso de un esquema que asocie insulina basal con insulina de acción rápida antes de las comidas. Bueno, acá tenemos distintos niveles de glucosa y de unidades, pero ahora las vamos a repasar. Pero fíjense que el rango de dosis de insulina está entre 0,2 y 0,5 unidades de insulina por kilo de peso y por día. Hay que acordarse de eso, que grabar ese valor. Entre 0,2 y 0,5 unidades de kilo por día está el rango que le puede tocar a un paciente para recibir insulinoterapia. Bueno, con glucemias de 140 a 200 podemos suministrarle 0,4 unidades por kilo. Si las glucemias son más de 200, 0,5 unidades por kilo. Y a las personas mayores de 70 años o que tengan deterioro de filtrado glomerular, le podemos dar una dosis entre 0,2 y 0,3 unidades por kilo. Hay que recordar que la insulina tiene catabolismo renal. Y distribuimos la insulina entre la mitad de esa dosis en insulina basal y la otra en insulina rápida antes de comer. Bueno, recordar que la alimentación por vías de excepción es causa de hiperglucemia. Hay que monitorizar la glucemia cada 6 horas. Y si después de 48 horas los valores son mayores a 140, se comienza con insulina basal con correcciones de insulina rápida. Y vamos a procurar que la glucemia no pase de 180. Bueno, en pacientes que usan glucocorticoides, hay que monitorizar la glucemia siempre. Cuando la glucemia es mayor de 140, se lo insuliniza. Y recordar que los pacientes que reciben prednisona o prednisolona y que requieran insulina, se aconseja que le demos NPH a la mañana junto con el corticoide, porque ambos van a llegar más o menos a la misma hora al pico de acción. Bueno, en el periodo preoperatorio, los pacientes que tienen buen control metabólico pueden recibir su dosis de insulina basal entre el 25 y el 50% de la dosis habitual de reducción. Si el control es inadecuado, se mantiene la dosis plena. Y corregimos la hiperglucemia mayor a 150.